Estaba sola ante la tumba de mi hijo de 8 años, viendo cómo el ataúd descendía a la tierra helada. Ni madre, ni padre, ni hermana. Solo yo y el sonido de la tierra golpeando la madera. Un eco que todavía resuena en mis pesadillas. Pensé que no habían podido venir. Tráfico, una enfermedad, algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Me equivocaba. Mientras yo enterraba a mi niño, mis padres estaban al otro lado de la ciudad, en el despacho de un abogado cerrando el papeleo. La vibración en mi bolsillo no era un mensaje de consuelo, era una notificación digital del juzgado. En el instante exacto en que la tierra cubría a Leo, mi hermano Thomas presentaba una orden judicial de emergencia para embargar mi empresa, Aetheris Biolabs. No es que se perdieran el funeral, lo estaban usando como prueba de que yo era demasiado inestable mentalmente para gestionar mis propios activos. Tengo que preguntar, ¿alguna vez te has dado cuenta de que para algunas personas hasta tu dolor más profundo es solo una oportunidad para sacar tajada? Si alguna vez has sentido esa frialdad, escribe sí en los comentarios. Quiero saber que no soy la única. Conduje directamente del cementerio a mi laboratorio, a Etheris Biolabs. Para mi familia, este lugar era un chiste, un hobby. Durante 8 años había interpretado el papel que me asignaron, la hija tranquila sin ambición. La madre soltera que malgastaba su doctorado trabajando como una simple asistente de laboratorio en el prestigioso hospital de la familia, se burlaban de mí por ello. Thomas, mi hermano, el niño de oro, el director del hospital que no sabía distinguir una pipeta de una placa de Petri, adoraba recordarme mi potencial desperdiciado. Podrías haber sido alguien, Claire, decía, ajustándose su corbata carísima. Pero supongo que hay gente que no está hecha para la grandeza. Les dejé hablar, les dejé creerlo, porque cuando vives en un tanque con tiburones no sangras, te conviertes en una roca, te vuelves aburrida. No es cobardía, es camuflaje. Si hubieran sabido lo que estaba haciendo en realidad, me habrían devorado hace años. No sabían que cada noche después de acostar a Leo venía aquí. No sabían que mientras archivaba sus papeles y limpiaba sus equipos, también estaba construyendo una cura. Leo tenía una rara enfermedad neurodegenerativa, de esas que no tienen nombre ni fondos ni esperanza. El hospital de mi familia había tirado la toalla hacía décadas, no era lo bastante rentable, pero yo no podía rendirme. Así que construí a Eteris en secreto. Lo financié con subvenciones que ellos no sabían que solicitaba. Publiqué artículos bajo un seudónimo. Formé un equipo de científicos leales a la ciencia, no a la dinastía. Y 3 días antes de que Leo muriera lo conseguimos. La designación de vía rápida de la Agencia de Medicamentos, derechos de patente exclusivos, valoración, 420 millones de euros. Era demasiado tarde para Leo. La enfermedad se había llevado demasiado, pero no era demasiado tarde para miles de otros niños, y desde luego no era demasiado tarde para que mi familia oliera el dinero. Debieron de enterarse. Alguien debió de hablar. Y ahora, lo querían. Alegaban que había robado su investigación. Alegaban que a Eteris pertenecía al fideicomiso familiar. Venían a por todo. Abrí la puerta de la sala de servidores seguros. El zumbido de los ventiladores era el único sonido en la oscuridad. No encendí las luces. No lo necesitaba. Conocía cada centímetro de este lugar. Accedí al terminal. El brillo de la pantalla me iluminó la cara y vi mi reflejo en el cristal. No parecía una madre de luto, parecía un soldado. Abrí el archivo llamado Datos Investigación Thomas. El archivo que según ellos era la base de mi cura. Repasé los registros. Los ensayos falsificados. Los atajos. Las mentiras. Creían que estaban demandando a una mujer rota. No se daban cuenta de que estaban demandando a la única persona que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, porque no solo construí una cura en la oscuridad, también construí un caso. Llegué a mi apartamento 2 horas después. El pasillo olía a moqueta vieja y a agotamiento. Metí la llave en la cerradura, pero antes de que pudiera girarla, la puerta se abrió desde dentro. Mi madre, Susan, estaba allí. Vestía de negro, pero no de luto. Era su traje de poder. Mi padre, Richard, estaba sentado en mi sofá, mirando su reloj como si yo llegara tarde a una reunión. ¿Dónde has estado? Preguntó mi madre. No un. ¿Qué tal el funeral? No un. ¿Estás bien? Solo una acusación. Enterrando a mi hijo, dije, pasando a su lado. No me quité el abrigo, no les ofrecí un té, fuera de mi casa. Claire, sé razonable, dijo mi padre levantándose. Estamos aquí para ayudarte. Sabemos que estás destrozada. No piensas con claridad. Pienso con perfecta claridad, dije. Me habéis demandado. El día del funeral de mi hijo. Es una medida de protección, dijo mi madre alisándose la falda, para proteger el legado de Leo. Está sensible, Claire. No se puede esperar que gestiones una patente de esta magnitud. Solo intentamos quitarte un peso de encima. Cede los derechos al fideicomiso familiar. Thomas puede encargarse de la parte empresarial.
Tú puedes tomarte un tiempo, descansar, sanar. Tomás dije, y el nombre me supo a ceniza. ¿Quieres que le dé el trabajo de mi vida a Tomás, el hombre que ni siquiera puede cuadrar el presupuesto del hospital sin tu ayuda? Es tu hermano, espetó mi padre. Y es el director. Esta investigación pertenece al hospital. La desarrollaste en nuestro tiempo, usando nuestros recursos. La desarrollé en mi garaje, dije, alzando la voz. La desarrollé mientras vosotros estabais en galas y Tomás en sus terceras vacaciones del año. La desarrollé mientras mi hijo se moría en la habitación de al lado. Eso no importa, dijo mi madre, su voz descendiendo a ese tono gélido que usaba cuando daba por terminada una negociación. Tenemos los abogados, tenemos el dinero, te enterraremos en juicios durante años. Para cuando termine la patente no valdrá nada y tú estarás en la ruina. ¿De verdad quieres arrastrar el nombre de Leo por el fango de esa manera? Ahí estaba, la mención de su nombre, usar a mi hijo muerto como un arma. El último hilo de obligación que sentía hacia ellos se rompió. Caminé hacia mi escritorio, cogí una carpeta que había preparado. No se la tiré. Se la entregué a mi padre con delicadeza. Esto es una copia de mi solicitud de patente independiente, dije. Fechada hace 3 años. Certificada ante notario. Verificación independiente de todas las fuentes de datos. Y esto señalé, un segundo documento es una orden de cese y desistimiento. Si tú, o Tomás, o cualquiera del hospital vuelve a contactar conmigo o con mis inversores, publicaré el resto del archivo. ¿Qué archivo? Preguntó mi padre frunciendo el ceño. El que demuestra que Tomás falsificó los datos de su ensayo clínico hace 5 años, dije. El que demuestra que el hospital cometió fraude para conseguir su última subvención. Tengo los registros, papá. Lo tengo todo. El rostro de mi padre palideció. Mi madre retrocedió llevándose una mano a la garganta. Me miraron como si nunca me hubieran visto, y no lo habían hecho. Solo habían visto la roca gris. Ahora, estaban viendo el diamante que había debajo. Fuera, dije de nuevo. Esta vez obedecieron. Cerré la puerta tras ellos. Eché el cerrojo. No lloré. No me derrumbé. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me lo bebí de pie. Luego cogí el teléfono y marqué. Vanessa, dije cuando respondió. Soy Claire. Han mordido el anzuelo. Vamos a juicio. Vanessa me esperaba en su despacho a la mañana siguiente. Era una suite de esquina cristalada con vistas al puerto de Barcelona, el tipo de lugar que olía a café expreso y a cuero caro. Vanessa rondaba los 40, era afilada como un bisturí y tenía fama de desayunarse a matones corporativos. Había sido la madrina de Leo, una de las pocas personas que de verdad había estado ahí para nosotros. Han presentado la orden, dijo, deslizando un grueso documento sobre el escritorio. Alegan robo de propiedad intelectual. Dicen que usaste datos confidenciales de la base de datos del hospital para construir el algoritmo de Aeteris. Específicamente, la investigación de Thomas de hace 5 años. Me reí. Fue un sonido seco, sin humor. La investigación de Thomas, dije. ¿Te refieres a la investigación que chapuceó? ¿El estudio que se inventó porque era demasiado vago para hacer los ensayos de verdad? Exacto, dijo Vanessa. Pero el tribunal aún no lo sabe. Para un juez, parece que una ex empleada descontenta ha robado secretos comerciales. Tienen prestigio, Claire. Tienen el apellido. El juez se inclinará a creerles. Lo sé, dije. Por eso tenemos que destruirlos. Necesitamos demostrar que los datos que usaste se generaron de forma independiente, dijo Vanessa. Necesitamos tus registros en bruto, las marcas de tiempo de tus servidores, todo. Tengo todo eso, dije. Pero eso es solo la defensa. Solo demuestra que soy inocente. No los detendrá. Encontrarán otro ángulo. Tenemos que pasar a la ofensiva. Abrí los registros en mi portátil. Thomas está desesperado, dije. Necesita esta patente, no solo por el dinero, sino por la credibilidad. El hospital está perdiendo dinero a expuertas. Ha hecho malas inversiones, está endeudado. Si no consigue una gran victoria pronto, la junta directiva lo echará. Está muerto de miedo, y la gente con miedo comete errores. Vanessa se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Quieres tenderle una trampa. Todavía tiene una puerta trasera al servidor compartido del hospital, dije. El que yo gestionaba cuando trabajaba allí. Nunca la cerré porque sabía que la usaría para espiar a la gente. Apuesto a que ya ha intentado acceder a mis archivos privados. Eso es ilegal, dijo Vanessa. Pero difícil de probar. No si preparamos el cebo, dije. Voy a crear una carpeta en el servidor. La llamaré Copia Seguridad Datos Islandia. Dentro pondré un archivo que parezca el código fuente de la cura. Pero no será el código. Será un rastreador. Un canario digital. Vanessa sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa. Si lo abre, nos enviará una alerta, terminé. Registrará su dirección IP, el ID de su dispositivo, la hora, la fecha. Probará que está hackeando activamente un servidor al que no tiene derecho a acceder.
Probará el espionaje industrial. ¿Y si hacemos esto durante la vista?, reflexionó Vanessa. Estará en el estrado, dije, bajo juramento, negándolo todo, y lo pillaremos con las manos en la masa. El Tribunal Superior de Justicia de Barcelona era un lugar diseñado para hacerte sentir pequeño. Techos altos, suelos de mármol, ecos que duraban demasiado. Era frío, estéril e imponente. Exactamente el tipo de arena en la que mi familia prosperaba. Entré con Vanessa. Llevábamos trajes de chaqueta grises a juego, una armadura. Mis padres ya estaban allí, sentados en primera fila. Llevaban colores sombríos, interpretando a la perfección el papel de padres afligidos y preocupados. Mi madre se secaba los ojos secos con un pañuelo. Mi padre parecía estoico y agobiado. No me miraron. Thomas estaba en la mesa del demandante. Se le veía impecable. Esa era la única palabra. Su traje estaba hecho a medida, su pelo era perfecto, su expresión era de justa indignación. Parecía la víctima, parecía el héroe. Me revolvía el estómago. Entró el juez Weaver, un hombre mayor con fama de ser duro en casos de propiedad intelectual. Parecía aburrido. Para él esto era solo otra disputa familiar por dinero. Su abogado, un hombre llamado Vance que parecía costar 1000 euros la hora, se levantó. Señoría, empezó, con voz suave como el aceite. Este es un caso simple de robo. La acusada Claire Sterling usó su posición como asistente de laboratorio en el hospital Hawthorne Memorial para acceder a datos de investigación confidenciales. Datos desarrollados por su hermano, el doctor Thomas Sterling. Luego usó estos datos robados para registrar una patente para su propia empresa, dejando al hospital y a su familia completamente fuera del descubrimiento. Hizo una pausa dejando que la acusación flotara en el aire. Solicitamos una orden judicial inmediata sobre la patente y la transferencia de todos los derechos de propiedad intelectual al fideicomiso familiar Hawthorne. También solicitamos una indemnización por daños y perjuicios. Era una buena historia, simple, creíble. La hermana ingrata que le roba al hermano brillante. Pude ver al juez asentir ligeramente. Entonces fue el turno de Vanessa. Se levantó, pero no se acercó al estrado. Se quedó en nuestra mesa. Señoría, dijo. Rebatimos estas acusaciones en su totalidad. Demostraremos que la doctora Claire Sterling desarrolló esta tecnología de forma independiente, usando sus propios recursos y sus propios datos. Además, demostraremos que las afirmaciones del demandante no solo son falsas, sino fraudulentas. Thomas sonrió con aire de suficiencia. De verdad. Pensaba que íbamos de farol. Creía que había ganado antes de que el juego hubiera empezado. Thomas subió al estrado. Juró decir la verdad. Se sentó y miró al jurado, proyectando confianza. Vance le guió a través de las preguntas fáciles. Doctor Sterling, ¿desarrolló usted el algoritmo central para el proceso de neuroregeneración? Así es, dijo Thomas. Hace unos 5 años. Estaba trabajando en un tratamiento para la demencia precoz. Los datos eran prometedores, pero nos quedamos sin financiación. Archivé el proyecto con la intención de retomarlo. ¿Y su hermana tenía acceso a estos datos? Sí, dijo Thomas mirándome con ojos tristes. Era mi asistente. Confiaba en ella. Le di acceso total a mis servidores. Nunca pensé que ella lo usaría así. Gracias, doctor Sterling. Vanessa se levantó para el contrainterrogatorio. Caminó lentamente hacia el estrado. Colocó un único expediente sobre el atril. Doctor Sterling dijo: Usted afirma que escribió el algoritmo central hace 5 años. Correcto. ¿Puede explicarle al tribunal la función específica de los marcadores beta-amiloides en el código? Tomás parpadeó. Marcan las proteínas para su degradación. ¿Qué proteínas?, preguntó Vanessa. Las proteínas amiloides, dijo Thomas, moviéndose ligeramente en su asiento. En realidad, dijo Vanessa, el algoritmo se dirige a las proteínas tau. Los marcadores amiloides serían inútiles en esta aplicación específica. ¿Lo sabía? Han pasado 5 años, espetó Thomas. No recuerdo cada detalle. De acuerdo, dijo Vanessa. Pasó una página de su expediente. Hablemos del almacenamiento. ¿Dónde guardaba estos datos? En los servidores seguros del hospital, dijo Thomas. ¿Y siguen ahí? Por supuesto. ¿Hay alguna otra ubicación?, preguntó Vanessa. ¿Una copia de seguridad externa, quizás? Thomas dudó. Vi sus ojos buscar a su abogado. No, solo los servidores del hospital. ¿Está seguro?, presionó Vanessa. ¿No tiene conocimiento de una carpeta segura llamada Copia Seguridad Datos Islandia? Thomas se quedó helado. Sus ojos se abrieron como platos. Conocía ese nombre. Lo había visto en el directorio del servidor. Se había preguntado qué habría dentro. Y ahora, estaba aterrorizado de que tal vez, solo tal vez, los datos reales, los datos que necesitaba para probar su caso estuvieran allí, y él no los tuviera.
Puede que haya oído hablar de ella, tartamudeó. Es posible, dijo Vanessa bajando la voz, que el código fuente que usted afirma haber escrito esté en realidad almacenado en esa carpeta, y que usted no tenga acceso a él porque no lo escribió. Thomas miró su tableta, que estaba sobre el estrado de los testigos frente a él. Necesitaba saberlo, necesitaba comprobarlo. Creyó que estaba siendo sutil, tocó la pantalla. Abrió la aplicación de escritorio remoto, navegó hasta la carpeta. Vanessa esperó. Le dejó hacerlo, le dejó ahorcarse solo. De repente, un gran monitor en la pared de la sala, que había estado en negro, cobró vida. Se iluminó de un rojo brillante y furioso. Un texto apareció en la pantalla en negrita blanca. Acceso no autorizado detectado. Dirección IP, ID dispositivo tablet de Thomas. Ubicación: Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, Sala 4. Archivo accedido: Canary Trap Exe. El juez se irguió en su asiento. El público jadeó. Thomas miró la pantalla, su rostro perdiendo todo color. Señoría, dijo Vanessa, su voz resonando como una campana. El testigo está, en este preciso instante, accediendo ilegalmente a un servidor seguro que pertenece a mi clienta. Acaba de caer en una trampa diseñada para un ladrón. Thomas levantó la vista, me miró, y en ese momento el niño de oro murió. ¡Orden!, gritó el juez Weaver, golpeando su mazo mientras la sala estallaba. ¡Orden en la sala! Thomas estaba temblando. Intentó esconder la tableta, deslizándola bajo una pila de papeles, pero era demasiado tarde. La alerta roja en la gran pantalla seguía palpitando, el latido digital de su culpa. Señor Sterling, dijo el juez, su voz peligrosamente baja. Entregué ese dispositivo al alguacil, ahora. Thomas se lo entregó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Señoría, continuó Vanessa, implacable. Esto no solo prueba que el testigo no es el propietario de los datos, sino que está participando activamente en espionaje industrial en medio de una vista federal. Es un error, balbuceó Thomas. Yo solo quería comprobar. ¿Comprobar qué?, preguntó Vanessa. Un archivo que usted afirmó que no existía hace 2 minutos. Volvió a nuestra mesa y cogió el segundo expediente. El pesado. El que tenía los registros. Pero esa no es la única mentira, ¿verdad, Thomas?, dijo ella. Ya no le llamó doctor Sterling. Le quitó el título. No querías esta patente por la ciencia, ni siquiera la querías para el hospital. Se giró hacia el jurado. Hemos solicitado los registros financieros personales del señor Sterling. Encontramos una deuda de juego, 120.000 euros, a un corredor de apuestas en Montecarlo. El pago vence la semana que viene. Mis padres se quedaron sin aliento. Mi madre se tapó la boca con la mano. No lo sabían. Se lo había ocultado a ellos también. Necesitabas una victoria, le dijo Vanessa a Thomas. Necesitabas dinero. Rápido, pero hay algo peor. Abrió el expediente. Hace 5 años dirigiste un ensayo clínico para un fármaco similar. El ensayo fracasó, pero no informaste del fracaso, ¿verdad? Falsificaste los datos. Hiciste que pareciera que el fármaco funcionaba para poder seguir recibiendo el dinero de la subvención. Eso es mentira, gritó Thomas poniéndose de pie. Es una calumnia. Tengo los registros, Thomas, dije. Me levanté. Hablé por primera vez. Tengo los datos brutos originales. Tengo las marcas de tiempo. Tengo las ediciones que hiciste. Debí hacerlo. Thomas me miró. Sus ojos estaban desorbitados. Y esta es la parte que me mata, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Si no hubieras falsificado esos datos, si no hubieras retrasado la investigación 3 años para cubrir tu propia incompetencia, podríamos haber encontrado la cura antes. Podríamos haberla encontrado a tiempo para salvar a Leo. El silencio en la sala era absoluto. Era un peso físico. Thomas me miró fijamente. Y entonces explotó. Hay un fenómeno específico que ocurre cuando atrapas a un narcisista. Yo lo llamo el aullido final del tigre de papel. Cuando la falsa realidad de un narcisista es perforada por la verdad, no se retira, no se disculpa, detona. No es ira, es el grito aterrorizado de un hombre pequeño que se da cuenta de que el mundo por fin ve que es pequeño. Te crees muy lista, gritó. Te crees mejor que yo. Eras la empleada, eras la rata de laboratorio, yo soy el director, yo soy el heredero. Es mi hospital, es mi legado. Me lo debes todo. Echaba espuma por la boca, deliraba. Estaba exponiendo cada pensamiento feo y narcisista que había tenido. Ya no era el director impecable. Era un niño pequeño y aterrorizado montando una rabieta porque le habían quitado su juguete. Yo te di trabajo, gritó. Te dejé jugar a ser científica, y así es como me lo pagas, robando lo que me pertenece por derecho de nacimiento. No te pertenecía por derecho de nacimiento, Thomas, dije en voz baja. Era mi trabajo. Siéntese, señor Sterling, rugió el juez, o le acusaré de desacato. Thomas se desplomó en su silla jadeando. Miró a su alrededor.
Vio los rostros del jurado, asco, horror, lástima. Miró a nuestros padres. Mi padre miraba al suelo. Mi madre lloraba abiertamente. Entonces se dio cuenta de que se había acabado. La máscara había caído, el tigre de papel se había quemado. El juez miró a Thomas con una expresión de puro desdén. He oído suficiente, dijo el juez Weaver. En 30 años en este tribunal nunca he visto semejante despliegue de arrogancia y engaño. Se dirigió a la defensa. Se concede la moción de desestimación, dijo, con sobreseimiento libre. Se volvió hacia la mesa del demandante. Señor Sterling, tiene suerte de que no lo meta en una celda ahora mismo. Sin embargo, voy a remitir este asunto a la Fiscalía para que se investigue por perjurio, espionaje industrial y fraude. También voy a remitir su caso al Colegio de Médicos para una revisión inmediata de su licencia. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. El sonido resonó como un disparo. Se había acabado. Salí de la sala. Vanessa me apretó el hombro y fue a presentar el papeleo. Estaba sola en el pasillo. Mis padres salieron un momento después. Parecían envejecidos, derrotados. Mi madre extendió una mano hacia mí. Claire sollozó. No lo sabíamos. Lo del juego, lo de los ensayos. Pensábamos que estábamos protegiendo a la familia. Estabais protegiendo una mentira, dije. Por favor, dijo mi padre. Le temblaba la voz. Es tu hermano. Va a ir a la cárcel. No puedes permitir que eso ocurra. Podemos arreglarlo. Podemos llegar a un acuerdo. El legado está muerto, papá, dije. Lo enterré con mi hijo. Los miré por última vez. Ya no sentía ira, no sentía odio, solo sentía nada. Eran extraños. Tengo una empresa que dirigir, dije. Me di la vuelta y me marché. No miré atrás. Salí del juzgado a la tarde brillante y fría de Barcelona. Respiré hondo. El aire sabía limpio. 6 meses después. La nueva sede de Aetheris Biolabs era preciosa. Era de cristal, acero y luz. Pero mi parte favorita no era el laboratorio, no era el despacho de la esquina. Era el jardín. Me senté en un banco de piedra en el centro del jardín conmemorativo Leo Sterling. Estaba lleno de hortensias blancas, su flor favorita. Había silencio aquí, paz. La empresa prosperaba. La cura había entrado en la fase 3 de los ensayos. Estábamos viendo resultados, resultados reales. Niños que habían sido sentenciados a muerte estaban caminando, hablando, viviendo. Recibía cartas de padres todos los días. Gracias, nos ha salvado. Thomas estaba esperando el juicio. Había perdido su licencia. La junta del hospital lo había despedido a él y a mi padre. La dinastía se había desmoronado. Pero yo no pensaba en ellos, pensaba en crear. Metí la mano en el bolso y saqué una foto vieja. Era una foto de mi familia. Yo, Thomas, mis padres. Sonreíamos, pero era falso. Podía ver la tensión en mis propios ojos, la desesperada necesidad de aprobación. La miré durante un largo momento. Luego caminé hacia la destructora de papel de la recepción. Metí la foto en la máquina. Vi cómo se convertía en confeti. Volví a mi escritorio. Cogí una foto diferente. Éramos Leo y yo. Nos reíamos. Él sostenía una lupa mirando un bicho. Parecía feliz, parecía amado. La puse sobre mi mesa. Hay un concepto que yo llamo la justicia del sembrador. La verdadera justicia no es quemar su casa, es construir un castillo al que no se les permite entrar, es plantar un jardín en la tierra que intentaron envenenar. La venganza es un fuego que consume al pirómano. Pero la justicia es una semilla, crece, construye, perdura. Miré por la ventana hacia el jardín, hacia el futuro que estaba construyendo. Esto es para ti, mi niño, susurré. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, y era de verdad. Si crees que la mejor venganza es construir una vida que ellos no puedan tocar, dale a me gusta y comparte esta historia. Recordemos al mundo que a veces los más silenciosos son los más peligrosos.